Hola, ¿qué tal? Excelente miércoles. Este es el cuarto episodio y mi enfoque en este episodio va a ser como el tema de la salud mental. Siento que después de la pandemia, como que surgió pues es un tema que ha estado presente por varios años, pero creo que se intensificó ahora con la pandemia. Y yo pensaba que quizás yo no iba nunca a padecer de esto porque me siento una persona pues muy positiva y alegre, pero me di cuenta que em, también he pasado por momentos y es un proceso y es algo que aún sigo trabajando en ello, pero les quiero como relatar un poco de cómo me di cuenta de que algo no estaba bien conmigo y qué pasos tomé para empezar a cuidarme y enfocarme en mi salud mental. Entonces, creo que todo empezó con lo de la pandemia. Siento que mi vida antes de la pandemia me considero una persona que siempre estaba como dispuesta a, pues, a salir, a hacer a salir con mis amigos, a convivir. Pero ahora que veo hacia atrás, era mucho el no saber decir no, el no cuestionar y saber si en verdad es algo que yo quería hacer. Entonces, mi respuesta para todo siempre era sí. ¿Me puedes ayudar? Sí. ¿Vamos para acá? Sí. Entonces, cuando llegó la pandemia que tuvimos que estar en casa, yo pensaba que quizás el hecho de que yo era una persona que siempre estaba como activa, sentía como que le iba a pasar mal estar encerrado todo el día, pero descubrí que no, descubrí que el estar en casa era algo que en verdad disfrutaba. Como ahora quizás muchas de las veces cuando uno intentaba salir en esos momentos, pues en realidad no podíamos salir, entonces era como el escenario perfecto para o sea, no salir, o sea, nadie te decía, vamos para acá, ven para acá. Entonces me di cuenta de que disfrutaba mucho como estar en casa y pero al mismo tiempo empezaba em, como ponerme mucha presión en mi cuestión de trabajo. Sentía como que eh, el estrés intensificó mucho más y me estaba poniendo como demasiada presión en mí y no entendía, no entendía el por qué estaba pasando eso. Sentía como que quizás todos estábamos pasando lo mismo, entonces no me sentía como que solamente me estaba pasando a mí. Entonces pasó todo el 2020, y empezó el 2021 y siento que es lo mismo, o sea, todo era como de una forma estaba todo perfecto porque estaba en casa, estaba alrededor de mis familiares. Estoy consciente que muchas personas no tuvieron esa oportunidad. Yo sí la tuve y eso me ayudó mucho, pero sentía como que algo no estaba bien. No es que me sentía infeliz, no, al contrario, siempre me sentía muy feliz, me sentía como, tenía como mi rutina, me levantaba, hacía ejercicio, comía bien, convivíamos aquí en casa. Entonces, en ese aspecto no sentía nada diferente y incluso me sentía hasta un poco raro el empezar a decir que algo como que no estaba bien cuando yo sentía que todo estaba perfecto. Cuando vamos entrando al 2022, ya para ese entonces ya no estaba trabajando desde casa, ahora estaba trabajando ya en la oficina y eso me ayudó mucho porque ya podía como separar mi trabajo de mi hogar y eso me ayudó mucho. Y pasó pasaron ciertas cosas como que detonaron ese cuestionamiento en verdad, o sea, como el decir, ok, algo no está bien aquí, por qué estás como muy metido en que algo no está bien? Y cuando les digo que algo no está bien, es tan complicado el de explicar qué exactamente es, porque como que no podía poner mi dedo en ese renglón y el decir, aquí es donde está mal algo. Entonces, en el inicio del 2022, sí, en realidad como que me di cuenta de que tenía que ser como escarbar un poco y hacia adentro
y para poder determinar qué es lo que estaba pasando conmigo. Y cuando se detonó esto en el inicio del 2022, lo primero que hice fue como tomar 2 pasos hacia atrás y en verdad ver si era algo como que yo estaba provocando, si era algo como que yo tenía control sobre esto, o si era algo como que tenía que dejarle el control a la vida, a Dios, y que tarde o temprano todo se iba a como acomodar. Entonces, em, siento como que me alejé de como la vida de andar saliendo, me alejé de lo primero que hice fue no aceptar hacer cosas o estar en lugares, en situaciones donde en verdad yo no quería estar. Ese fue el primer paso que tomé, donde dije, no, pues aquí no quiero ir aquí, entonces no voy, no quiero hacer eso, no lo voy a hacer. Y ese fue en verdad como mi inicio de empezar a poner como esos límites que se sentían bien conmigo, que se sentía bien que no estaba yo haciendo cosas que iban en contra de lo que yo quería en ese momento. En una plática con una amiga me comentó que ella la estaba pasando también un poco mal, pero que ella estaba tomando terapia y que eso le había ayudado mucho como a ver desde otro punto de vista. Entonces me dio mucha curiosidad eso y me dio la información de su terapeuta y empecé a tomar terapia con alguien fuera del país por video de Zoom, ¿verdad? Por llamadas de Zoom. Y desde el momento que empecé a hablar con mi terapeuta, fue como ese clic donde hacía mucho sentido lo que estaba haciendo. Y desde la primera sesión sentí como mucho alivio quizás y como mucha esperanza de que sí voy a poder hacer los cambios necesarios para mejorar mi persona. Entonces me di cuenta de que cuando empecé a hacer esa terapia o empecé a tener esas sesiones con mi terapeuta, uno de mis primeras tareas era como narrar y relatar mi historia. Entonces tenía yo como que preparar mi historia y poder narrarla en videollamada en la siguiente sesión. Y cuando empecé a hacer eso, como que empecé a contestarme todas mis preguntas que tenía. Entendí el por qué hacía cosas, el por qué reaccionaba de diferentes formas, el por qué era tan difícil yo decir no, el por qué siempre estaba yo como disponible para todos y siempre listo para ayudar y poner a todo mundo antes de mí. Y empecé a ver de otro punto de vista y de otra perspectiva mi situación y sentí como mucho alivio y cada sesión que tengo con ella siento como que voy avanzando y siento como que voy sanando y me ha ayudado mucho como tener más compasión conmigo, el poder aparte de tener esa compasión conmigo, el conocerme más. Es por eso que les menciono mucho como el amor propio, porque siento que honestamente esto llegó como en el momento preciso, porque yo en verdad me miré como en un lugar muy oscuro donde jamás eso me había pasado. Yo jamás, y en los momentos más difíciles que he pasado, incluso en esos momentos no me sentía tan mal como me sentía en el 2022. Y cuando ya por fin empecé a tener estas terapias con ella, y el ver que estoy mirando las cosas desde otra perspectiva, sí me da mucha ilusión y me da mucha emoción el saber que ya tengo como las herramientas y estoy como paso a paso, aunque sean pasos pequeños, pero voy caminando hacia adelante y estoy muy entusiasmado por eso. Em, y todo venía desde mi infancia. Siento que cuando estoy narrando mi historia, y claro, empiezas desde el inicio de tu historia, desde tu infancia, te das cuenta de que muchos de esos traumas que uno tiene vienen desde ahí y vienen en situaciones donde en realidad
quizás ni le estabas, no era como algo, cuando digo trauma, no quiero que se interprete como que me estaban golpeando o que me estaban tratando mal, no, era como el simple hecho de tener una edad pequeña y el mirar a tus abuelos deteriorarse y enfermarse. Creo que eso fue como muy fuerte para un niño. Entonces no lo sabes digerir y vas creciendo, y lo que iba yo adoptando en esos momentos como esa responsabilidad, esa ganas de como complacer a todos, lo vas cargando y lo vas cargando en tu vida de adulto. Entonces, imagínense, teniendo esa responsabilidad y después de a los 19 años, que en otro video les contaré, cuando me corrieron de mi hogar, me tuve que ir a vivir con mi pareja en ese momento. Entonces una persona de 19 20 años em, que en realidad no tuvo una infancia, adolescencia normal, ahora está viviendo con alguien. Entonces, ¿qué me llevé a esa relación? Me llevé todo lo que aprendí y todo lo que tenía de mi infancia, el ponerlo a él como prioridad, dar ese, olvidarme de mí. Entonces, cuando termina esa relación, regreso una vez más a casa y repito una vez más el patrón. Entonces, claro que claro que como nuestro cuerpo, nuestros pensamientos siempre están como ahí tratando de dirigirte ah, el camino correcto, pero muchas veces nosotros como que no queremos escuchar. Entonces me doy cuenta que estos pensamientos que venían en el 2022 era como ya el tope de que Junior te hemos tratado de estar, te hemos intentado por años y años tratar de dirigirte para que te des cuenta y no te das cuenta. Y siento como que ya al 2022 era como que ya, mira, esto es como es, tienes que cambiar para ti porque te tienes que enfocar en ti. Ya no puedes estar enfocándote en otras personas, te tienes que enfocar en ti, porque si no te enfocas en ti, esto no va a terminar bien. Gracias a Dios nunca he tenido pensamientos de hacerme daño, jamás, y mis pensamientos aún son muy positivos y son muy alegres. Y cuando yo les digo que en el 2022 sentía como un lugar oscuro, era como más que nada como impotencia, era como el pensar que mañana ya no iba a ser bonito, que pues esa era mi realidad, que pues así tenía que ser mi vida. Entonces, por eso ahora que he pasado por todo esto, y aunque yo he considerado una persona súper positiva y súper alegre, siento, bueno, si eso te llegó a afectar a ti, imagínate a otras personas que no son tan alegres en su día a día, que no son tan positivos en su día a día. También ellos necesitan como saber que hay posibilidad y hay esperanza. Siento como que la etapa de mi papá, de mi mamá y las generaciones más grandes no creen al 100 en lo que es una terapia, pero como una vez más les digo, ustedes cuestionen y hagan lo que les haga sentir bien. Si ese no es como el lado que ustedes quieren ir, no quieren ustedes estar como en terapia, entonces les recomiendo que hablen con alguien, hablen con un amigo, con un familiar de confianza, y el simple hecho de que saques todo y lo hables, eso ya te va a ayudar automáticamente. También algo muy importante que me he dado cuenta es el escuchar, el brindar esa oportunidad de tú escuchar a alguien, porque cuando tú estás escuchando a alguien, primero, te das cuenta de que tú no eres la única persona que está pasando por esas cosas y que ellos están pasando quizás algo totalmente diferente y quizás un poco hasta más fuerte que tú. Y dices tú, no, pues si ellos la están pasando mal y están saliendo adelante y aún tienen ese positivismo, pues yo también lo puedo tener. Entonces es tan importante el trabajar en ti y escuchar muy bien lo que te dicta tus pensamientos, porque a esa voz pequeña
yo siento como que estoy apenas este año estoy empezando como a escucharla bien, pero si tienes que escuchar bien todo eso, porque te está tratando de decir algo, te está tratando de guiar al lado correcto. Y eso fue como que mi experiencia con la salud mental. Em, este 2023 estoy muy ilusionado. Siempre he querido como tener ese espacio y poder platicar cosas. Y se lo juro, desde el inicio del 2022, algo que comenté con una de mis hermanas, con todas creo, pero creo que con una en específico. Y cuando mencioné esto, le enseñé mi lista de lo que quería hacer y me dijo, "Oh, pues adelante, échale muchas ganas". Y pasaron los meses y no hacía nada. Y me decía, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no has hecho nada? Y no tenía yo como una respuesta concreta al decirle el por qué no. Sencillamente no me sentía listo, no me sentía como capaz. Y estoy muy agradecido que ya tuve el valor de empezar a hacer esto porque me encanta. Y le digo, esos videos que hago, más que nada, aunque sí es para ayudarle a todos ustedes, más que nada me están ayudando mucho a mí porque puedo los puedo ver de regreso y me, me empiezo como una vez más a contestar preguntas que he tenido como siempre y no sabía que las respuestas yo ya las tengo. Y es por eso que les digo, cuando ustedes están buscando esas respuestas, nunca se olviden que ustedes ya las tienen. Y la forma de que las podemos contestar es escribiendo. Todos los días haz un journal. Puedes hacer unos videos como los que estoy haciendo yo. Puedes platicar con alguien, puedes escuchar a alguien y eso te va a ayudar como a contestarte todas tus preguntas. Y ¿qué más les iba a decir? Algo que me encanta siempre de cuando termino mis terapias es que mi terapeuta siempre me pregunta, ¿qué te llevas de esta sesión? Y me acuerdo probablemente en las primeras, cuando me hizo esa pregunta, me puse muy emocional porque cuando me preguntó, ¿qué te llevas de esta sesión? Mi respuesta fue, me llevo la gratitud de que estoy al tanto de que hay un problema y estoy tomando los pasos para poder solucionar eso. Y me da como un poco de sentimiento el saber que hay personas que jamás se van a despertar a eso, jamás se van a dar cuenta de que, o jamás se van a aceptar que hay algo que tienen que trabajar en ellos y por lo tanto van a quedar en el mismo lugar de siempre. Entonces sí tenía como mucha gratitud el saber que yo pude ver que algo no estaba bien conmigo y estoy tomando esos pasos para poder evolucionar yo como persona. Entonces, esto fue solamente un poco de este tema. Si tienen más preguntas, por favor, háganme preguntas en mi Instagram o en Facebook. Y este es el episodio número 4 y muchas gracias por todo su apoyo. Y si tienen alguna sugerencia de cualquier otro tema que pueda hablarles, por favor déjenme saber. Hasta pronto.